La fenomenología, movimiento filosófico del siglo XX que describe la estructura de la experiencia tal y como se presenta en la conciencia, sin recurrir a teoría, deducción o suposiciones procedentes de otras disciplinas, tales como las ciencias naturales. El fundador de la fenomenología, el filósofo alemán Edmund Husserl, introdujo este término en su libro Ideas, Introducción General a la Fenomenología Pura en 1913. Los primeros seguidores de Husserl, como el filósofo alemán Max Schmeling, influenciado por su libro anterior, Investigaciones Lógicas, proclamaron que el cometido de la fenomenología es estudiar la esencia de las cosas y la de las emociones. Aunque Husserl nunca renunció a su interés por la esencia, con el tiempo mantendría que solo las esencias de ciertas estructuras conscientes particulares constituyen el objeto propio de la fenomenología. Husserl, a partir de 1910, definió la fenomenología como el estudio de la estructura de la conciencia, que capacita al conocimiento para referirse al objeto fuera de sí mismo. Este estudio requiere reflexión sobre los contenidos de la mente, para excluir todo lo demás. Husserl llamó a este tipo de reflexión reducción fenomenológica, ya que la mente puede dirigirse hacia lo no existente tanto como hacia los objetos reales. Husserl advirtió que la reflexión fenomenológica no presupone que algo exista con carácter material, más bien equivale a poner en paréntesis la existencia, es decir, dejar de lado la cuestión de la existencia real del objeto contemplado. Lo que Husserl comprobó cuando analizaba los contenidos de la mente fue una serie de actos como el recordar, desear y percibir, e incluso el contenido abstracto de esos actos a los que Husserl llamó significados. Esos significados, proclamó, permitían a un acto ser dirigido hacia un objeto bajo una apariencia concreta, y afirmó que la direccionalidad que él llamaba intencionalidad era la esencia del conocimiento. La fenomenología trascendental, según Husserl, era el estudio de los componentes básicos de los significados que hacen posible la intencionalidad. Posteriormente, Meditaciones cartesianas en 1931 introdujo la fenomenología genética, a la que definió como el estudio de la formación de esos significados en el curso de la experiencia. La intención fundamental de Husserl consiste en devolverle a la filosofía el estatus científico que perdió en las últimas décadas del siglo XIX, donde el pensamiento psicologista dominaba, propugnando que la psicología era el fundamento de la filosofía, especialmente de la lógica, ética y estética que tratan del pensamiento. Husserl dijo que si la filosofía quiere renovarse es necesario volver a las cosas mismas, a lo inmediato para ver cómo es la realidad. Esta es la regla de oro, el principio fundamental fenomenológico. Las cosas constituyen lo dado, aquello que vemos y que está delante de nuestras conciencias. Lo que se da se llama fenómeno y significa justamente lo que aparece, lo que está patente ante la conciencia. Así, la fenomenología es una filosofía primera, pues procede con una ausencia total de prejuicio. Volvamos a las cosas mismas, describámoslas tales como las vemos, pongamos en claro nuestra experiencia, expresemos rigurosamente lo que vivimos. Por esta exigencia de ir hacia lo dado, Husserl se califica a sí mismo de verdadero y absoluto positivista. A Husserl no le satisface como psicología descriptiva la noción de fenomenología, ya que las intenciones de su pensamiento no apuntan solo y exclusivamente a un método para esclarecer tales o cuales problemas concretos del conocimiento. En efecto, Husserl parte de la base que hay un sentido del objeto que le viene dado a priori, por la correlación de conocimiento y objeto de conocimiento. Y esto pertenece, según Husserl, a todas las configuraciones fundamentales de objetos en general. Sí, entonces, hay un sentido a priori acerca de qué es. En cada caso un objeto, esto tiene una repercusión en las distintas formas específicas en que un objeto comparece. El esclarecimiento de este asunto no queda reducido al exclusivo terreno de la teoría del conocimiento, sino que se extiende a todas las formas científicas naturales, entre otras, en que un objeto se da. Todos los fenomenólogos siguieron a Husserl en el intento de utilizar descripciones puras. Así, suscribieron la frase de Husserl que conducía a aprender las cosas mismas. Sin embargo, diferían entre sí tanto en lo referente a si la reducción fenomenológica puede ser llevada a cabo, como en lo tocante a lo que es evidente para el filósofo al dar una descripción pura de la experiencia. El filósofo alemán Martin Heidegger, colega de Husserl y su crítico más brillante, proclamó que la fenomenología debe poner de manifiesto que hay oculto en la experiencia común diaria. Así, mostró en El ser y el tiempo en 1927, al describir lo que llamaba la estructura de la cotidianidad, o ser en el mundo, que pensó en un sistema interrelacionado de actitudes, papeles sociales, proyectos e intenciones. Para Heidegger, el individuo y por extensión el ser humano es lo que uno hace en el mundo.
pues una reducción fenomenológica a la experiencia privada es imposible, y como la acción humana se compone de un dominio directo de los objetos, no es necesario situar una entidad especial mental llamada significado para explicar la intencionalidad. Para Heidegger, la situación dentro del mundo entre las cosas, en el momento de realizar proyectos, es un tipo de intencionalidad más trascendente y fundamentadora que el manifestando solo con mirar o pensar sobre los objetos. Y es esta intencionalidad más fundamental la que hace posible la direccionalidad analizada por Husserl del saber científico. El filósofo francés Jean-Paul Sartre, uno de los principales representantes del existencialismo, trató de adaptar la fenomenología de Heidegger a la filosofía de la conciencia, recobrando de ese modo las enseñanzas de Husserl. Coincidió con este en que el conocimiento está siempre orientado hacia los objetos, pero criticó su afirmación de que tal direccionalidad fuera posible solo por medio de entidades mentales peculiares llamadas significados. Otro filósofo francés, Mauricio Merleau-Ponty, rechazó la idea de Sartre de que la descripción fenomenológica revelaba que los seres humanos son puros, aislados y con una conciencia libre. Recalcó el papel de un cuerpo activo y comprometido en todo el conocimiento humano, y por esta vía amplió las nociones de Heidegger, destinadas a incluir la fenomenología, el análisis y la percepción. Como Heidegger y Sartre, Merleau-Ponty es un fenómeno existencial que niega la posibilidad de situar la experiencia del hombre entre paréntesis o en suspenso respectivo a la conciencia del ser. La fenomenología ha sido una influencia creciente sobre el pensamiento del siglo XX. Se han desarrollado interpretaciones fenomenológicas de teología, sociología, psicología, psiquiatría y crítica literaria. Y la fenomenología sigue siendo una de las escuelas más importantes de la filosofía actual.